Esta historia fue publicada por una mujer en Reddit. Ella escribió: hay momentos en la vida en los que te das cuenta de quién es realmente la persona que tienes al lado. A veces es en una pelea grande, en una crisis de verdad, en una pérdida, en un momento que lo cambia todo. Pero en mi caso, fue en medio de un embotellamiento en la autopista, con una vejiga a punto de explotar y un novio que me demostró en menos de 10 minutos exactamente quién era. Esta es mi historia. Me llamo Valeria, tengo 26 años y durante casi un año salí con un chico llamado Andrés, de 25. Era guapo, divertido al principio, de esos que te hacen reír en la primera cita y que te hacen pensar, ay, este sí puede ser. Trabajaba en diseño gráfico, tenía buen gusto para la música, sabía cocinar pasta, lo cual, seamos honestos, es un punto enorme para cualquiera. Pero como siempre, las personas no te muestran todo de golpe. Te van revelando capas. Y algunas de esas capas son de las que preferiríamos no descubrir nunca. Hoy les voy a contar el día que una vejiga llena y un pequeño dispositivo de plástico me salvaron de años de una relación que no me convenía. Era un sábado. Uno de esos sábados que empieza perfecto y termina siendo un desastre bíblico. Habíamos salido desde temprano a visitar a unos amigos que vivían como a 2 horas de distancia. El viaje de ida estuvo bien, música prendida, café de por medio, de esas conversaciones que saltan de un tema a otro sin ton ni son. Yo estaba contenta. Andrés manejaba, como siempre, porque decía que le ponía nervioso cuando yo conducía. Algo que en ese entonces yo dejé pasar, pero que ahora, con perspectiva, fue una señal más en una larga lista de señales que ignoré. La visita estuvo bien. Comimos, nos reímos, se hizo tarde más de lo que planeábamos. Y cuando nos metimos al carro de regreso, ya era casi de noche. Lo que no sabíamos es que habían cerrado un tramo de la autopista principal. Al principio no entendíamos qué pasaba. El tráfico empezó a ponerse lento, luego más lento, luego se detuvo por completo. Los carros formaban una fila interminable que desaparecía en el horizonte. Andrés empezó a revisar el GPS, que nos decía alegremente que no había ninguna ruta alternativa disponible. Perfecto, simplemente perfecto. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Seguíamos sin movernos. Y fue entonces cuando mi cuerpo decidió recordarme que me había tomado 3 vasos grandes de agua durante la cena. Al principio fue solo una incomodidad pequeña, de esas que dices, aguanto, ya llegamos pronto. Pero pronto se convirtió en algo más urgente, en algo que ya no podía ignorar. Mi vejiga era un reloj de cuenta regresiva y el tiempo se estaba acabando. Miré por la ventana. Vi que varios conductores habían bajado de sus carros. Algunos estaban parados junto a la puerta, estirando las piernas. Y entonces lo vi. 2 hombres que habían caminado hacia el borde de la carretera, entre unos arbustos raquíticos que no daban casi ninguna cobertura, y estaban orinando tranquilamente de cara a la vegetación. Nadie los miraba. Nadie hacía un comentario. Era simplemente lo que la gente hace en una emergencia. Yo también tenía una emergencia. Ahora bien, aquí viene la parte que necesito explicarles, porque es importante para entender todo lo que vino después. Yo tengo un dispositivo para orinar de pie. Se llama, en términos simples, un embudo urinario femenino. Es una cosa de plástico flexible que te permite, como mujer, orinar de pie sin tener que bajarte la ropa completamente. Es higiénico, es práctico y la verdad es que no es nada del otro mundo. Mucha gente los usa. Excursionistas, mujeres que viajan mucho, enfermeras que trabajan largas jornadas, cualquiera que haya tenido que lidiar con un baño público asqueroso o con una situación de emergencia en exteriores. Yo lo había comprado hace tiempo por exactamente este tipo de situaciones. Y lo tenía guardado en la guantera de mi carro, así que lo saqué. Simple, ¿verdad? Situación de emergencia, solución práctica, asunto resuelto. Pero entonces Andrés me vio agarrarlo.
y su cara cambió. No fue una expresión de confusión, no fue una expresión de curiosidad, fue algo más parecido a incomodidad, a vergüenza, como si yo hubiera sacado algo inapropiado, algo que no debería existir en el mundo normal de Andrés. ¿Qué es eso?, me preguntó. Un embudo para orinar de pie, le dije, con la misma naturalidad con la que uno diría un bolígrafo o un chicle, porque para mí eso era una herramienta, nada más. Andrés frunció el ceño. No vayas a usarlo así, me dijo. Yo lo miré, con toda la paciencia del mundo, considerando que mi vejiga ya estaba mandando señales de alerta crítica. Andrés, tengo que orinar, ahora, y no pienso mostrarle el trasero a toda la autopista agachándome entre los carros. Pues agáchate entre los arbustos, me dijo, como hacen las mujeres. Y aquí fue cuando la conversación tomó un giro que todavía no puedo creer que ocurrió en la vida real. Si te paras a orinar, me dijo, bajando la voz como si estuviera confesando algo grave, la gente va a pensar que eres trans. Yo lo escuché, procesé las palabras, las volví a procesar. ¿Perdón? Que si te ven parada orinando, van a pensar que eres transgénero. Y no quiero que la gente me vea con una chica y piense eso. Yo me quedé unos segundos en silencio, mirándolo, intentando encontrar alguna señal de que estaba bromeando. Una sonrisita, un gesto de, obvio que es un chiste, Valeria, relájate. Nada. Estaba completamente serio. Miren, yo quiero ser clara en algo. No tengo ningún problema con las personas transgénero. Ninguno. Cero. Y tampoco me parece que ser confundida con una persona trans sea un insulto. No lo es. Pero eso no era ni siquiera el punto real. El punto real era lo que Andrés estaba diciendo debajo de sus palabras. Lo que estaba diciendo era, me importa más lo que piensen los extraños en un embotellamiento que tu comodidad física. Lo que estaba diciendo era, tienes que comportarte de cierta manera para que yo no me sienta avergonzado. Lo que estaba diciendo era, tu cuerpo, tus necesidades y tus soluciones tienen que pasar por mi aprobación primero. Todo eso. En un momento en que yo solo necesitaba ir al baño. Le intenté explicar, con calma, porque soy una persona razonable, o al menos lo intento ser. Andrés, los embudos urinarios femeninos existen, los venden en farmacias, los usan montones de mujeres. No hay nada raro en esto. Aún así, me dijo, podrías agacharte, solo por esta vez, para no llamar la atención. No quiero agacharme porque me bajaría la ropa enfrente de toda esta gente y probablemente me orinaría en los zapatos. Esto es más práctico y más discreto. Valeria, solo te pido que lo hagas como una mujer normal. Y ahí estuvo, como una mujer normal. Esa frase me quedó resonando en la cabeza mientras yo seguía ahí, con cada músculo del cuerpo concentrado en no tener un accidente dentro del carro de mi novio. Ya no había más tiempo para debatir filosofía de género en medio de la autopista. Mi cuerpo había tomado la decisión por mí. Abrí la puerta del carro. Caminé hacia el borde de la carretera, donde había un par de arbustos flacos que daban algo de cobertura visual, pero no mucha. Me puse de espaldas al tráfico. Deslicé discretamente el dispositivo por la cremallera del pantalón, que es exactamente para lo que está diseñado, para que puedas usarlo sin desvestirte. Y oré, de pie. En aproximadamente 45 segundos, sin mostrar nada, sin mancharme, sin escándalos. Nadie volteó a verme de forma extraña. Los pocos conductores que estaban fuera de sus carros estaban en sus propias conversaciones, mirando sus teléfonos, fumando. Nadie me dedicó un segundo de atención. Guardé el dispositivo, me acomodé y caminé de regreso al carro. Andrés no me miró cuando me subí. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada, ojos fijos en el parabrisas. El silencio en ese carro era tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Pasaron varios minutos sin que ninguno de los dos dijera nada. Finalmente, sin mirarme, Andrés habló. Faltaste el respeto a mis sentimientos. Yo lo miré. ¿Perdón? Te pedí que lo hicieras de otra forma y no me hiciste caso. Eso es una falta de respeto. Respiré, profundo. Andrés, era una emergencia física, no podía esperar más. Había otras opciones. Las opciones que me dabas eran peores. No quería orinarme encima ni mostrarle el trasero a la autopista entera. No me importa. Me pediste que respetara tus cosas y tú no respetaste lo que yo te pedí. Y aquí, amigos, fue cuando algo en mí hizo un pequeño clic. Uno de esos clics silenciosos que no hacen ruido en el momento, pero que luego, cuando los recuerdas, te das cuenta de que fue el momento exacto en que algo cambió para siempre. Porque lo que Andrés estaba diciendo, en el fondo, era que mi necesidad biológica, orinar, algo que los seres humanos hacemos desde que nacemos, debería haber sido subyugada a su comodidad emocional. Que yo debería haber preferido mojarme, incomodarme, exponerme, antes de hacer algo que a él le pareciera vergonzoso. Y eso no era amor. Eso ni siquiera era respeto básico. El resto del viaje lo hicimos en silencio. Cuando finalmente llegamos a casa, Andrés se bajó del carro sin decir mucho. Hubo un par de mensajes esa noche, cortantes, en los que él seguía insistiendo en que yo había ignorado sus sentimientos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me puse a disculparme ni a buscar la forma de arreglar algo que no había roto. Solo le dije, espero que puedas entender que lo que pasó fue una emergencia y que mi solución no le hizo daño a nadie. No hubo respuesta esa noche. Pero sí hubo una conversación al día siguiente. Y en esa conversación, por primera vez, empezamos a hablar de verdad. No del embudo, no del embotellamiento, de todo lo demás. De todas las veces que Andrés había hecho comentarios sobre cómo yo me vestía, sobre lo que hacía en público, sobre cómo quería que me viera la gente. Pequeñas cosas que yo había normalizado, una por una, sin darme cuenta de que sumadas formaban un patrón. El patrón de alguien que no me veía como una persona completa y autónoma, sino como una extensión de su imagen. No voy a decirles que tomé la decisión de inmediato. Estas cosas nunca son tan limpias en la vida real. Hubo dudas. Hubo una semana rara en la que ninguno de los dos sabíamos bien en qué estado estábamos. Pero al final, la respuesta fue clara. Terminé la relación. ¿Y saben qué fue lo curioso? Lo que todavía me hace sonreír cuando lo recuerdo. Cuando corté con Andrés, no sentí esa tristeza aplastante que uno espera sentir cuando termina una relación. Sentí alivio, como cuando sueltas algo que cargabas sin darte cuenta de que pesaba, como cuando al fin llegas al baño después de aguantar demasiado tiempo. Perdón, el símil era inevitable. Mis amigas, cuando les conté la historia completa, tuvieron reacciones muy distintas. Algunas se rieron con ganas, otras pusieron cara de horror. Una de ellas me dijo, Valeria, eso no es un hombre, eso es un problema de conducta con buena mandíbula. Y eso también me hizo reír, porque a veces el humor es la única forma de digerir ciertas cosas. Pero hubo una amiga, Daniela, que me dijo algo que me quedó grabado. Lo bueno es que se reveló antes. Imagínate 10 años después, con hijos, con casa, con todo, y ahí descubres que hay alguien que cree que tu cuerpo tiene que pedirle permiso. Y tenía toda la razón. He pensado mucho en esta historia desde entonces, en lo que significa, en lo que revela. Porque en el fondo no era sobre orinar, no era sobre un embudo de plástico, no era sobre la autopista, ni sobre quién nos vio, ni sobre lo que pensaron. Era sobre algo mucho más simple y mucho más fundamental. ¿Me veía Andrés como una persona igual a él, con necesidades válidas y decisiones propias? ¿O me veía como alguien cuyo comportamiento debía alinearse con lo que a él le resultaba cómodo? La respuesta ese día en la autopista fue clarísima. Y yo elegí irme. No con drama, no con escándalo,
simplemente con la claridad de alguien que entiende su propio valor. Hoy, meses después, estoy bien. Mejor que bien, la verdad. Salgo con amigas, tengo proyectos nuevos, duermo mejor. Y cada vez que voy de viaje largo, me aseguro de llevar mi embudo urinario en la guantera, porque la practicidad no tiene género y los embotellamientos no avisan. Y sí, hay veces en que lo uso, y pienso en Andrés, y me río. No con rencor, solo con esa risa suave de quien ya está del otro lado de algo que en su momento dolió un poco, pero que con el tiempo se convirtió en una historia que vale la pena contar. Diché al hombre, me quedé con el embudo, y no cambiaría esa decisión por nada en el mundo. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto. Las señales no siempre llegan en forma de gritos o de peleas enormes. A veces llegan en forma de una frase pequeña, casi sin importancia. Hazlo como una mujer normal. Y cuando alguien redefine lo que significa ser normal, para ajustarla a lo que les resulta conveniente a ellos, eso, amigos, es una señal. Una que vale la pena escuchar. Gracias por estar aquí y escuchar mi historia. Si alguna vez han vivido algo parecido, si alguna vez sintieron que tenían que achicarse o justificarse, o pedir permiso para ser quienes son, no están solos. Y si alguna vez necesitan un buen embudo urinario para viajes largos, los hay excelentes en Amazon. Se los recomiendo ampliamente. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video.